Nuestra invitada de hoy a Sin Café como Excusa nos devuelve a la historia desde dos lugares distintos. En Vano Fantasma de Niebla y Luz, en el Teatro Fernán Gómez, donde recupera algunos de los textos de Becker, y con Érase una vez G.I. Joe en la Cólquide de Uganda, en la sala Cuarta Pared. Ana Contreras, bienvenida a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Pues muchas gracias a ti. Arrancamos cada entrevista invitando a nuestros invitados, valga la redundancia, a reflexionar sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué crees que caracteriza? ¿Qué crees que se está haciendo? ¿Qué crees que es lo que denota el teatro del siglo XXI, el del 2023? Uy, madre mía, qué compleja pregunta, porque yo creo que son muchas cosas. O sea, creo que estamos en un momento de crisis generalizada, o sea, de crisis de paradigma, no de crisis solo económica o algo así, sino una crisis medioambiental, crisis políticas de muchos tipos, y eso siempre se refleja en la estética en cada época, ¿no? Cada época, la estética de cada época refleja un poco el mundo en el que se vive, cuáles son los valores, las ideologías del momento y la epistemología del momento también. Entonces, ahora mismo estamos viendo que se acaba un mundo, empieza otro y no sabemos del todo cómo es. Por lo tanto, lo que se ve, lo que caracteriza al teatro del siglo XXI ahora mismo es esa multiplicidad de formas estéticas, de géneros, de investigación, como se suele decir mucho, ¿no? O sea, se usa mucho la palabra investigación en artes escénicas y creo que tiene que ver con eso, con que se sabe que no hay un modelo, sino que el modelo hay que estarlo reinventando todo el rato. Por eso caben tantas formas de hacer, tantas hibrideces. Sobre todo creo que estamos en un momento de teatro muy híbrido y lo interesante es que tanto los que hacedores de teatro, los que hacemos teatro, como el público lo saben. Y entonces no hay, que sí puede haber cierta incomprensión, pero ya se ha aceptado que hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Ya no es una manera y se hace de esta manera o se hace contra esta manera, sino que hay muchos caminos de búsqueda que pueden convivir y por lo tanto también eso es interesante porque pueden aparecer combinaciones muy locas y también, o sea, formas de pensamiento precisamente son súper interesantes porque se pueden aparecer cosas paradójicas, ¿no? O sea, la lógica paradójica aparece y está una cosa y otra. No tiene por qué ser una cosa u otra, sino una cosa y otra. Y creo que eso es lo que caracteriza al teatro contemporáneo, o al teatro del siglo XXI o de estos momentos. Me parece muy interesante algo que has dicho, que dices, tanto creadores como público lo han asimilado y es que eso es un paso, ¿no? Conseguir romper las formas o las ciertas formalidades y de repente que en el mejor de los sentidos todo valga y exista la posibilidad de todo y el público lo asuma, eso es un paso enorme. Sí, creo que eso es lo más interesante o alucinante de los últimos tiempos, ¿no? Porque cuando yo era más joven, pues eso, una cosa era el teatro y otra cosa es esto no es teatro. Eso lo oía muchísimo, esto no es teatro, pero hoy en día pues se sabe que esto también puede ser teatro. Puede que no me guste, pero es teatro, ¿no? Es como, yo qué sé, el expresionismo abstracto. Pues no es pintura, sí, es pintura también. Pues estamos ya en ese momento y eso también hace que encaremos cómo hacer teatro pues partiendo de otros presupuestos, ¿no? Que eso en el que también vale no cualquier cosa, el cualquier cosismo nunca vale, pero sí otras maneras de hacer o planteamientos pueden valer. Bueno, de hecho, hay muchas maneras de hacer. Tú estás en muchas cosas. Vamos a hablar hoy de dos de ellas. Volvéis con Vano Fantasma de Niebla y Luz, que volvéis esta vez al Teatro Fernán Gómez, esta recopilación de los textos de Becker. Y la verdad es que Becker es uno de esos autores del que hablamos mucho, pero creo que es uno de esos autores en el que reflexionamos poco, nos paramos poco a pensar realmente todo lo que ha trascendido y que es el inicio de todo, de la generación del 27, de todos los que ha llegado después y han al final bebido de su poesía. Efectivamente, tenemos muchos prejuicios, ¿no? Sobre Becker, o sea, que son juicios previos, juicios de valor, ya, bueno, pues esto sí es un gran autor, bueno, sí, pero que lo que hace es como, o sea, leemos mal también sus poemas. Esto te lo respondería muy bien Raúl Losane, yo voy a repetir un poco sus palabras porque me lo ha contado muchas veces. Y efectivamente, hablamos de él como del romanticismo, pero él está en otra época, en otro lugar y es digamos, el antecedente, como tú has dicho,
de las vanguardias y de la generación del 27 y de todo esto. Y sí, no reflexionamos nada, damos por hecho que sabemos algo, que todo el mundo se sabe lo de poesía eres tú, o volverán las oscuras golondrinas, o el arpa en el rincón oscuro, pero no pensamos de qué van esos poemas, ¿no? Damos por hecho que tiene algo que ver con el amor, como si fuera esto, pues eso, una idea del amor romántico, además muy estereotipada y devaluada, y él está tratando otros temas de profundidad que son interesantes y que son precisamente el sentido de la vida, en el fondo. O sea, también la vocación, la pasión, pero la pasión artística, no solo la pasión humana. No es que no trate el asunto del amor, sino que muchas veces sus poesías tienen varios significados, ¿no? Son polisémicas y tienen como eso, muchas posibilidades de interpretación. Y de hecho, de eso es de lo que va Vano Fantasma de Niebla y Luz. De lo que estamos tratando es del anhelo de creación del ser humano, no solo del poeta, que en este caso es Becker, pero de cualquier ser humano, ¿no? El deseo de encontrar sentido en la vida con una vocación o con una pasión y los distintos caminos, el viaje, que eso por el que vas rodando, ¿no? Pero no, o sea, como creadora, pues yo me siento bastante identificada, pero también, pero creo que cualquier ser humano tiene este mismo anhelo de infinito, este anhelo de plenitud que, que tiene que ver con encontrar un sentido a la vida, ¿no? Y saber qué quieres hacer en la vida o qué no hacer. El no hacer también puede ser un sentido, pero encontrar cuál es esa vocación, a qué te sientes llamado, qué es lo que te llena tu vida o da sentido a tu vida. Ese es el gran problema filosófico del ser humano, ¿no? O espiritual del ser humano. Y de eso tratan al menos los textos que ha seleccionado Raúl Losánez para el espectáculo. Y la verdad, de una manera muy bonita, o sea, porque es un viaje emocional increíble, es un viaje emocional también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del poeta y hacia adentro de la poesía y hacia adentro del público. O sea, cuando tú te sientas a ver nuestro espectáculo, a escuchar esos textos de una manera que sea nueva o que queremos que sea escucharlos de verdad. O sea, yo realmente he empezado a escucharlos porque muchos poemas ya los conocía, claro, como todo el mundo los habíamos dado en literatura en el colegio y pues si eres tú y tal, pero de repente lo empezamos a escuchar y a entender lo que significa ha sido también para el equipo un descubrimiento. Entonces esperamos que este descubrimiento también se produzca en el público, ¿no? Entender que la poesía es un medio de conocimiento y un medio de, o sea, la palabra es belleza en sí misma, ¿no? Pero no solo la palabra, sino porque aquí estamos en escena, quiere decir que no solo esto no es un recital de poesía, es un espectáculo poético con textos poéticos, también textos en prosa que siguen siendo poéticos, pero es un espectáculo escénico, teatral, si quieres, pues dramático, incluso lo puedes llamar, porque no hay una historieta, pero no es una, no es un drama esto, ¿no? Es el espectáculo. Pero sí es un espectáculo, bueno, dentro de las nuevas formas o de las posibilidades de formas del teatro del siglo XXI, pues esta es una de ellas, ¿no? Volver a la palabra poética igual que se recupera la palabra, la prosa o la narración en escena, ¿no? Como hemos visto en otros espectáculos, en la cartelera ahora mismo hay alguno así. ¿Por qué no todo tiene que ser dialogado? También podemos recuperar la palabra poética para la escena y bueno, eso ha sido nuestro reto. Es curioso porque decías, efectivamente, por el camino en el espectáculo te detienes a escuchar esas poesías y entender esas palabras que tantas veces has repetido, como esas canciones que cantas desde niño y no sabes ni qué dicen, y de repente un día dices, pero madre mía, si esto quería decir esto otro, ¿no? Pero por el Sí. camino creo que la función habla de precisamente la búsqueda de alguien y esa gran pregunta de ¿qué te hace desear crear algo? ¿Por qué quieres crear? ¿Cuál es ese impulso que es tan fuerte que solo sabes calmarlo a través de la creación? Eso es muy interesante, ese punto. Jolín, qué difícil esto, madre mía. Pues es que es un poco lo que he dicho, lo mismo que le hace desear a Becker o a cualquier otra persona. Yo creo que, que los seres humanos tenemos una necesidad de dar sentido a nuestra vida, o sea, como somos
medianamente racionales, tenemos que encontrar un sentido en el hecho de vivir y esto, en mi caso, pues es quiero decir, es hacer teatro, pero aparte de otras cosas, claro, pero creo que es ese. Y eso es lo que supongo que el público se preguntará cuando, de sí mismos, ¿no? Cuando vengan a ver la función, o espero que eso ocurra. Decías antes que al final es un espectáculo poético, une poesía, música en Mm, directo. Es interesante porque la poesía y la música van unidos en muchos sentidos, en casi en una formalidad que parece un tópico, pero es real, ¿no? Porque recurren a mm. mecanismos muy similares en realidad, como artes. Sí, es verdad, porque trabajan con el ritmo, con el tiempo y con el sonido, ¿no? Y con la emoción. Sonido y emoción. Entonces va más allá de lo racional, y trabajar más bien con la belleza de los sonidos. Es verdad. Ambos, ambas formas, digamos, artísticas. Efectivamente, por eso van también juntas la poesía y la música, ¿no? Por eso también es un disfrute doble, es un disfrute estético doble el escuchar poesía a la vez que escuchas una música que la complementa. Sí, decíamos en este espectáculo que al final es un espectáculo teatral que nos lleva mucho a esa belleza, a esa estética, también a la reflexión. Y no quería pasar por alto la luz, que en cualquier espectáculo lo cambia todo, pero aquí sí cabe más. Pues sí, siempre digo que como el título es, bueno, es un verso de Becker, claro, vano fantasma de niebla y luz. Digo, pues a ver, tiene que haber mucha niebla y mucha. Por supuesto, sí, sí, para mí la luz también es otra de es uno de los elementos de significación, pero de la puesta en escena, pero para mí es fundamental. O sea, yo pienso en los espectáculos siempre casi lo primero en la luz, ¿no? En cómo se va a ver, no es cómo se va a ver el espectáculo, sino cómo va a aparecer la luz, porque para mí la luz tiene como su propio protagonismo y es fundamental. Y en este todavía sí cabe más, porque yo creo que lo que hemos dicho de la poesía y de la música lo podemos decir también de la luz, ¿no? La luz, o sea, para mí uno de los recuerdos más bonitos quizá de mi infancia era ver los rayos de sol así en la casa del pueblo de mi abuela y las motas de polvo bailando. Entonces, para mí la danza, la luz, la poesía y la música son como algo que es lo mismo, solo que se manifiesta de distinta manera. Y aquí, pues sí, la luz tiene muchísimo protagonismo. Y por cierto, no he dicho con la música, que aparte de la composición de Jorge Bedoya, del piano, que es increíble y que es maravilloso, también tenemos varios poemas de Becker, las letras de Becker, musicadas por Raquel Riaño, o sea, que ha compuesto unas canciones pop, como ella dice, canciones populares. Eh, con temas de Becker, porque para ella, bueno, tiene este proyecto artístico que es cantar, ella canta, bueno, como Los Ángeles de maravilla, y tiene la idea de que muchas veces la poesía no llega porque no está cantada, y es verdad que en la antigüedad la poesía se cantaba, y que quizá eso, componiendo canciones, cantando la poesía, puede llegar más a mucho sector de público o lectores que no son lectores de poesía, pero les puede llegar como escucha la música y claro, es precioso, vamos. ¿Cómo ha ido el formato, esta propuesta de escena ya tiene un tiempo? Habéis estado en varios escenarios, ahora llegáis al Fernán Gómez. ¿Cómo ha ido evolucionando el espectáculo? ¿Cómo ha ido cambiando? También cómo se ha ido resignificando en este tiempo. Es mucho, sí. A ver, esto fue una propuesta de Raúl Losánez, que es el otro miembro de la otra Arcadia, junto conmigo, o sea, es mi compañero de la compañía, y él dijo, a ver, es el centenario de Becker, estaba la pandemia allí por medio y dice, no se va a hacer nada. O sea, no he visto en ningún sitio que se vaya a hacer ningún acto de uno de los más grandes poetas de nuestra literatura, se da en los colegios, en el instituto, pero es uno de los centenarios, o sea, es el centenario y no se está preparando nada. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Y entonces lo propusimos al Teatro Español, les pareció muy bien, pero bueno, esto empezó siendo un recital leído eh, así en las naves del Español un día, sin más, ¿no? O sea, una propuesta
de recital para un día. Pero claro, nos encantaba y lo que realmente queríamos hacer era un espectáculo con ello. Así que lo retomamos y el año pasado estuvimos en varios lugares y bueno, poco a poco ha ido hacia ese espectáculo que es ahora lo que presentamos en el Fernán Gómez, que no es un recital. Pero la gente cuando oye, es textos de poesía, entonces es un recital. No, no, esto no es un recital, esto es un espectáculo teatral, escénico, que tiene pues poesía, música, interpretación y danza, pero no es un recital. Y eso ha sido un poco la evolución, ¿no? Y también para ello, pues eso, hemos definido el equipo, qué elementos tenía que haber y tenía que haber en escena, pues eso, una composición original y composición en directo, o sea, interpretación en directo del piano, que es el instrumento que consideramos que mejor se adapta o que más tiene que ver con la poesía de Becker o con lo que queríamos hacer, las canciones de Raquel Riaño y luego, claro, las interpretaciones de Beatriz Argüello y de David Luque, que claro, hay que pensar que Beatriz también es bailarina, entonces eso, pues claro, da otro, para digamos, el ente que ella tiene que interpretar, el personaje o como lo queramos llamar, que ella interpreta es sobre todo baila y su fisionomía, su manera de moverse en el escenario era como, eso es la configura, o sea, eso es lo que, bueno, eso estaba desde el principio, ¿no? Que es lo que queríamos llegar a, que esto fuera un espectáculo multidisciplinar en el que la parte dancística fuera bastante importante, no la más, o sea, no es lo que más destaque, no es un espectáculo de danza, pero eso sí que era importante. Y luego también David Luque, que él canta de maravilla. Entonces no es que no es el cantante del espectáculo, pero sus capacidades también pues eran muy para el espectáculo. Y como bien decías, en esta compañía que formas junto a Raúl Osanet, La Otra Arcadia, recuperáis textos que a veces se nos quedan un poco en el tintero, pues como este es el caso de Becker, y no sé qué pasa con algunos de estos clásicos, no sé si es que nos olvidamos de ellos o a veces los manoseamos tanto en el mejor de los sentidos, hablamos tanto que en el fondo nunca hablamos con calado y nos olvidamos qué es lo que nos cuentan, pero algo sucede, ¿no? Claro, bueno, yo creo que simplemente hay mucha gente, o sea, hay mucha historia detrás de nosotros o de sí, detrás de nuestra generación. Entonces, ha habido mucha gente creando muchas cosas a lo largo de la historia y cada generación encuentra las voces y los textos que le interesan. Y quizá como Becker ha sido un poco alguien impuesto en el colegio, eso, o quizá en el instituto, y hay tantos prejuicios sobre él, pues de repente parecía que para nuestra época ya no tenía nada que decir, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas pasan, que de repente, pues bueno, decidimos que hay otras voces que nos interesan más o que nos resuenan más o que tienen más que ver con nosotros, pero lo interesante es revisitar siempre a los y las grandes autoras eh, para encontrar precisamente eso, todo lo que hablan de nosotros mismos, no solo de su época, sino de la nuestra, ¿no? Podemos encontrar este diálogo entre épocas, yo creo que es fundamental también para los seres humanos. O sea, y esto es lo que tienen estos, bueno, autores como Becker, pues eso, que de tanto hacerse lugar común, pues se nos ha perdido, ¿no? Se nos ha quedado atrás y por eso es interesante volver, ¿no? Nosotros, es verdad que con La Otra Arcadia hemos recuperado muchos textos de muchos autores y autoras. Ahora el espectáculo que estrenamos este verano, que se llama eh, Me trataste con olvido, Clásicas en Rebeldía, ahí recuperamos textos de muchísimas autoras, es solo de autoras del Renacimiento y el Barroco, que es lo mismo, ¿no? Autoras que en su momento eran famosísimas y ahora mismo no se dan en el colegio ni en el instituto. Y por eso es conveniente recuperarlas y saber lo que nos estaban, o sea, que estaban contando en su momento, que también nos sigue apelando ahora mismo. Y es lo que la poesía, que siempre es eterna y universal, ¿no? Bueno, desde luego que lo es y menos mal que, que está ahí para poder ser recuperada. Cambiamos completamente de tercio, porque también lo haces tú. A final de mes llegarás con Colectivo Argonautas a la sala Cuarta Pared con una propuesta de lo más interesante, porque realmente creo que nos hace una revisión primero a nosotros mismos y luego creo que nos abre un nuevo mundo
porque algo pasa que se nos olvida el continente que tenemos debajo. Estamos muy cerca, pero desde luego que cultural y socialmente completamente alejados y a veces parece que hasta desinteresados de todo lo que pasa en África. Ujú. Sí, bueno, uf, yo creo que ahora ya menos desinteresa, o sea, bueno, es que las relaciones de Occidente con África, pues son unas relaciones peculiares, bueno, difíciles, ¿no? Porque o sea, han sido unas relaciones, nunca se nos ha olvidado, o sea, se nos olvida que casi todo lo que consumimos, casi todo lo que vestimos, lo que tenemos, viene de ahí una gran parte, al menos. O sea, ha sido un continente explotado, ha sido un continente colonizado y ahora mismo pues es difícil que se nos olvide porque convivimos casi todos los días, estamos conviviendo con personas africanas que están en España o descendientes de africanos, o sea que no, que quizás se nos olvide que está ahí, que África no es un país, pero y no sepamos nada absolutamente de este continente, pero en realidad tiene una gran presencia en nuestra vida cotidiana, no solo por los móviles que utilizamos, usan minerales como el coltán, que sabemos que están ahí en las minas de África, y muchas de las personas que nos cruzamos por la calle pues vienen de ahí. Entonces, en realidad, nuestro del colectivo Argonautas, érase una vez un G.I. Joe en la Colquide de Uganda, que es con lo que estaremos en Cuarta Pared, como dices, finales de noviembre, principios de diciembre. No trata tanto sobre África, sino sobre cómo contamos las historias de África. Y en realidad trata sobre, bueno, es un trabajo que parte del análisis de una campaña publicitaria y un vídeo viral que se llamó Connie 2012 y que hizo el cineasta americano blanco Jason Russell, que él sí estuvo en Uganda, vio lo que estaba ocurriendo allí. No sé si esta historia no es muy conocida, entonces, bueno, lo voy a contar. Connie es un señor de Uganda que estuvo capturando niños, o sea, formó un ejército, según él, el ejército de liberación del Señor, porque él era cristiano y según él, Cristo es el que le impelía a hacer esto, y entonces tenía un ejército de niños secuestrados y obligados a ser soldados, pues a lo largo de muchísimos años que estuvo, o sea, todos los niños vienen de la comunidad Acholi, que es en el norte de Uganda, pero luego él estuvo también por Congo y por otros países de la zona. Eh, y bueno, claro, él cometió muchísimas atrocidades y lo que obligaba es a los niños muchas veces a matar a sus padres o a mutilar a sus familiares o a sus vecinos para de esa forma hacer que sintiesen que no podían volver a su comunidad, ¿no? Después de haber realizado grandes atrocidades. Entonces, pero en realidad nosotros no hablamos de Connie ni de, no queremos hablar en sí de Connie o de lo que ocurre en el norte de Uganda o lo que ocurrió, sino de esa campaña viral, de cómo contamos las historias que no son ajenas desde Occidente y que también en realidad pues lo que analizamos es el trabajo de este cineasta que es Jason Russell. Es que desde luego que es muy llamativo empezando porque normalmente utilizamos África como sinónimo de país y no de continente, que esto ya dice mucho, Sí, y lo hacemos permanentemente desde los medios de comunicación occidentales y en nuestras conversaciones diarias, vaya. Y en este caso, claro, nos llevan a todos esos códigos utilizados del lenguaje audiovisual de las redes sociales, que es lo que vamos viendo cómo nos va traicionando, ¿no? Y en este caso creo que lo habéis decidido además contar también a través de la danza. sí, también. Al final siempre nos gusta meter un poco de danza. Sí, porque también es que nos preguntamos cómo son las historias, o sea, todo esto parte, bueno, de eso, de un análisis crítico de ese vídeo en concreto, ¿no? De esa campaña, que es una campaña muy bien hecha, que recaudó muchísimo dinero, que la vio muchísima gente, o sea, al inicio de las redes sociales y que muchos famosos participaron, muchos famosos americanos sobre todo, ¿no? Y del mundo anglosajón y, no sé, George Clooney y gente por el estilo, ¿no? Eh, pero claro, analizamos muchas más cosas que ocurrieron alrededor de esa campaña porque el propio Jason Russell, como le gustaba, aparte de ser cineasta, le gustaba el teatro, montó un musical
toda esta cuestión. Y entonces interesaba era tratar eso, las formas, cómo contamos las historias, tanto las narraciones, cómo se cuenta el viaje del héroe, o sea, que es el sustento de la mayoría de nuestras, de las películas que vemos y de las obras de teatro que vemos, pues están basados en un mismo patrón, que es el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe conquistador o el viaje del héroe salvador. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también está en cómo contamos con nuestras voces, con nuestros cuerpos, desde qué formas artísticas contamos las cosas, qué pasa con el drama cuando, en el caso del teatro, que es lo que nos interesa, porque los que lo hemos montado el colectivo Argonautas somos gente de teatro, ¿no? Entonces nos interesaba saber cómo estamos contando las cosas en escena y también cómo nuestros cuerpos cuentan en escena. Entonces nos parecía muy importante preguntarnos también esto desde la danza. ¿Cómo son los cuerpos colonizados? ¿Cómo son los cuerpos descolonizados, por ejemplo? ¿No? Son preguntas de las que partíamos o de las que partimos para hacer esta investigación sobre eso, sobre las corporalidades y lo que cuentan las corporalidades o lo que cuentan las voces, lo que cuenta la música, lo que cuentan los relatos y las estructuras narrativas. Bueno, esto pronto llegará a la Sala Cuarta Pared, como decíamos, a final de mes de noviembre. Ahora en el Teatro Fernán Gómez, Vano Fantasma de Niebla y Luz. Y nada, Ana Contreras, muchísimas gracias por habernos acercado estas dos propuestas y por habernos llevado a propuestas tan distintas, pero que, como bien decíamos en el inicio, pues todos los códigos son posibles en el teatro. Pues muchísimas gracias a ti. Sí que me gustaría citar quién es el colectivo Argonautas para despedirnos, que es Julio Provencio, Paloma Arroyo, que es de quien partió esta idea y la que ha escrito el texto, la autora del texto. Julio Provencio, que es el productor y ahora mismo el que, bueno, no es el protagonista, es quien interpreta a Jason Russell en esta historia y Paola Torregrosa, que es coreógrafa y, bueno, es la coreógrafa del espectáculo. Nosotros cuatro somos el colectivo Argonautas y contamos con muchas otras personas que se han incorporado a este proyecto que vais a ver, que es el G.I. Joe en la Colquide de Uganda. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti.